casa donde puedes encontrar en su gracia. Esta es tu iglesia. Y les invito a abrir su Biblia en Génesis, el capítulo 1, el versículo 2. Génesis 1, 2. Dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Oramos un momento. Padre eterno, gracias por todo lo vivido hasta este momento. Gracias por tu presencia a lo largo de esta convención, de estos días que estuvimos reunidos. Y ahora, mi Dios, yo quiero rogarte, Señor, que tú te muevas, que tú te manifiestes, que tu nombre sea glorificado, que el Espíritu Santo descienda, como leía hoy la pastora Estela, que descienda tu Espíritu Santo porque tú, Jesús, ya fuiste glorificado, y que tu Espíritu pueda moverse en esta mañana, en este ambiente, para finalizar esta convención, como dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Distrito Resistencia Norte, pastores, yo no tengo dudas que tenemos que esperar, que tenemos que motivar y que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para poder ver el gran mover de Dios. Exactamente hace un mes atrás, estando en un ambiente de convención, de una celebración como esta convención, me vino una palabra y le digo, a mí me conmovió todo el ser. Una palabra, una sensación que uno sabe y uno interpreta que viene de Dios, conociendo de repente uno que Dios no habla de la misma manera a todos, pero que uno sabe que Dios a uno le habla de una manera particular, y uno sabe qué sensaciones tiene cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Y en ese momento esa sensación extraña, pero al mismo tiempo convincente que yo tenía, me decía lo siguiente: que Dios está gestando un movimiento, un mover de Él, que va a afectar a las generaciones, que va a afectar a la iglesia de Dios, y que en ese movimiento va a comenzar a levantar a los siervos y a las siervas y a los líderes para la próxima generación. La iglesia de Dios, usted conoce que es una iglesia, si bien una denominación institucional, todo lo que quiera, pero en nosotros como iglesia no es que figura una personalidad o alguien en especial. Es la iglesia y estamos ahí nosotros para servirles. Y como pastores nosotros sabemos que se va uno, se viene, se va el supervisor, eligen otro, y la iglesia de Dios continúa. La iglesia de Dios sigue. Pero hay alguien que sí no se tiene que mover y no tiene que irse. Y es el Señor de la iglesia. Es Jesucristo. Él es el que tiene que permanecer. Él es el que tiene que estar. Y Él es el que va a provocar el movimiento del cual yo les estoy hablando en esta mañana. ¿Qué es un mover de Dios? Yo quisiera definirlo con unas palabras cortas, una frase: el mover de Dios. ¿Qué sería? Es un derramamiento de su gracia y poder sobre su pueblo de manera soberana, con la intención de renovar a su pueblo en un momento de crisis
y que siempre ha sido precedido por un movimiento de oración y de arrepentimiento originado en el deseo de ver a Dios obrar en medio de su pueblo. Todo lo que nosotros hoy escuchamos, deseamos, anhelamos ver, lo que queremos ver de la renovación de la iglesia, la vitalidad, la revitalización de la iglesia y todo lo que anhelamos ver, se encuentra justamente en el mover de Dios, en el mover del Espíritu Santo que viene sobre su iglesia, que viene sobre su pueblo y que puede despertar, que puede levantar a la iglesia, que la puede impulsar a la iglesia, pero necesitamos que Dios se pueda mover. Y por ello la iglesia de Dios hemos entendido esto. Y a nivel nacional, nuestro supervisor acá a nivel regional, estamos participando de tiempos de oración, de tiempos de ayuno. Pero también tenemos que hablar del arrepentimiento, porque creemos que Dios quiere moverse. Anoche cuando el pastor Alejandro estaba predicando, mencionaba que tenemos registro en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en el primer mensaje y segundo mensaje que predicó Pedro y en este mensaje evangelístico, y uno dice, a ver qué tan evangelístico era y qué tenía ese mensaje. Pero sí los resultados están a la vista, que había 3,000 personas que se convirtieron en uno de los mensajes y en el otro 5,000. Pero decía el pastor Alejandro, cuando pasaron los primeros 300 años de la iglesia había alcanzado a 33 millones, digo bien, pastor Alejandro, 33 millones de personas, casi como la Argentina. Bueno, acá tenemos casi 50 millones, pero más de la mitad de habitantes de Argentina había alcanzado la iglesia. Y cuando el pastor contaba esto, yo decía, oraba dentro mío y decía, Señor, deténlo ahí, que no siga, porque me va a predicar el mensaje de hoy, decía. Pero él mencionaba esto y algo que decía y a mí me llamaba la atención, cómo arrasaron con todo y avanzaron aquellas personas. Y él decía, no tenían celulares, no tenían tecnología, no tenían vehículos, no tenían Biblia. Usted sabía, no tenían Biblia. No tenían, así como nosotros la tenemos. No tenían tal vez recursos. ¿Cuántas cosas carecían ellos? Sin embargo, avanzaban, llevaban el mensaje, impactaron ciudades, impactaron pueblos, impactaron naciones. ¿Cuál fue el motivo? Y el motivo era que había un mover poderoso del Espíritu Santo. Y nosotros hoy necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos que Dios se mueva. La iglesia hoy necesita imperiosamente de un mover del Señor. Tal vez hoy nosotros tenemos muchas otras cosas, recursos, templos, tecnología, sonido, vehículos para trasladarnos. Y no solamente vehículos, sino también contamos con otros medios de movilidad que podemos utilizar. Sin embargo, nosotros no podemos impactar. Nos cuesta. Y en este texto bíblico que les compartí de Génesis capítulo 1, versículo 2, Dios nos muestra que Él se mueve para cambiar realidades. Dios se mueve para cambiar realidades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Voy a tratar de, en esta parte, hablar un poquito de lo que es Biblia, teología, hermenéutica, pero que eso a nosotros no nos impide el tener que llevar a la práctica aquellas cosas que nosotros leemos en la Biblia.
Y también cuando leo este texto de la Biblia me gozo, porque también entiendo, y usted cuídese de mucha gente que no acreditan, no le dan crédito a Génesis capítulo 1 al 11. Sin embargo, para mí personalmente y para la iglesia de Dios que cree en toda la escritura correctamente trazada, nosotros creemos, hermanos, que este pasaje de la Biblia y los primeros capítulos del Génesis son la semilla de todo el resto de las escrituras. Porque si encontrás una profecía de Cristo, vas a encontrar a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si encontrás el árbol de la vida, allí en los primeros capítulos de Génesis, lo vas a encontrar en el Apocalipsis. Si encontrás algo referente al Cordero o a algo que se derramó sangre, allí lo vas a encontrar también en la cruz. Pero los primeros capítulos de Génesis vienen a darle sentido al resto de la historia. Si encontrás a un ser humano que cayó en pecado en el capítulo 3 de Génesis, tenés que buscar la restauración de ese ser humano allá en la cruz del Calvario. Y tenés que encontrar la restauración allá en Apocalipsis cuando nosotros somos llevados a la presencia del Señor. O en Tesalonicenses, la carta de Pablo, cuando él viene a rescatar a su pueblo y a llevarla con su Señor. Pero encontramos que todo eso del Génesis tiene que ver con el resto de la historia. Si nosotros le quitamos a esto, nos quedamos con la parte principal de la historia que no la vamos a entender. Este versículo que leímos menciona dos cosas que en el hebreo es el tohu y el bohu, y no importa si le sale o no le sale, el tohu y el bohu. ¿Qué es eso? Es el desorden, es el caos. Es la vaciedad, es la nada, es el sinsentido. Eso significa ese tohu y bohu, desorden. Eso era lo que cubría toda la tierra. Pero esto tiene que ver tal como nosotros hoy lo vemos al mundo. ¿Cómo se lo ve al mundo? El mundo en un caos, en un desorden, en guerra, desastre, confusión, desperdicio, asolamiento, tristeza. Pero no solo eso, sino que dice que había tinieblas. La tercera palabra, Joshek en el hebreo, tiniebla, oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, maldad. Esa palabra designa ni más ni menos a todo lo que representa Satanás, el enemigo de Dios, y el obrar de él en la historia de la humanidad. Estas tres cosas estaban allí. Sin embargo, había una esperanza. Sobre todo ese desastre se movía el viento, el soplo de Dios, el ruaj, el Espíritu de Dios. Ruaj en el hebreo. Se movía el Espíritu de Dios. Así como cuando hay desorden en una familia, se necesita que Dios se mueva allí para que pueda traer restauración. Así cuando una persona está enferma y dolida, se necesita que Dios se mueva ahí para que traiga sanidad. Así como cuando una persona está endemoniada y esa vida está siendo destruida por Satanás, se necesita que Dios se mueva allí. ¿Para qué? Para que traiga la liberación de esa persona. Pero necesitamos el mover de Dios. No alcanzaremos nosotros como iglesia a ver las cosas que debemos ver a menos que el mover de Dios se manifieste. Necesitamos el mover de Dios. Tenemos que darnos cuenta que nuestras capacidades no alcanzan. Tenemos que darnos cuenta que nuestras habilidades no alcanzan. Tenemos que darnos cuenta que nuestras estrategias no alcanzan. Nuestros métodos no alcanzan. Necesitamos el mover del Espíritu de Dios. Dios se tiene que mover en su pueblo. Tenemos que clamarle. Tenemos que crear el ambiente para que el Espíritu de Dios se mueva. Tenemos que generar un ambiente de humillación,
un ambiente de búsqueda, un ambiente de necesidad desde nuestro interior, que Dios sepa que nosotros lo necesitamos, que Dios sepa que sin Él nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que manifestarlo esto como iglesia. El mover de Dios, la palabra ruaj, el espíritu moviéndose. Pero hay otra palabra que designa el mover. Ruaj es espíritu, pero rajaf es el movimiento. ¿Y sabe qué significa el espíritu de Dios se movía? Significa, la palabra en hebreo significa empollaba, incubaba, producía. Porque ese movimiento, según lo interpretaban los hebreos, era como un ave que estaba sobre los huevos y aleteaba. ¿Por qué? Porque estaba ayudando para que de esos huevos tengan que salir los pichones y las cosas que se estaban produciendo allí adentro. La tierra era un desastre, la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, estaba en oscuridad, la tierra estaba en tiniebla, pero el mover del Espíritu del Señor ha creado todo lo que ustedes hoy pueden ver: las cataratas del Iguazú, los cerros, el Himalaya, la Aconcagua, todas las cosas bellas que conocemos lo ha hecho el Señor. ¿Pero de qué? De la nada, del vacío, del desastre. Quiero decirte, iglesia, dale a Dios un desastre y Él va a saber cómo componerlo. Dale a Dios lo que está perdido, dale a Dios lo que ya no tiene más sentido, dale a Dios la nada y el Señor lo va a hacer, de eso lo va a hacer. Porque el nombre de Él tiene que ser glorificado. Porque nosotros hoy podemos ser siervos, ministros, y hoy decimos feliz día del pastor, pero ¿de dónde salimos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? ¿Cómo se tuvo que mover el Señor para rescatarnos a cada uno de nosotros? Y vaya a saber de dónde y de qué cosa el Señor nos rescató a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos nuestras vidas y sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero solamente el mover del Espíritu del Señor pudo rescatarnos a nosotros y hacernos sus siervos. Pero así también hay esperanza. Porque a toda persona que hoy se encuentra sin esperanza, vacía, no tiene sentido, en un desorden, en un caos, el Espíritu de Dios se va a mover y va a traer un cambio tremendo. Como dice la Escritura, Job dice que Dios adornó los cielos, dejó todo una belleza, pero ¿de qué? Una belleza dejó de todo el desastre que había. Porque ese es el mover del Espíritu de Dios. Yo me podría tomar toda la mañana en mencionarles todos los movimientos del Espíritu de Dios a lo largo de la historia. Pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a mencionar cuando Dios lo movió a Abraham de Ur de los Caldeos. Puedo mencionar cuando movió a su pueblo de Egipto y lo sacó de la esclavitud. Y puedo mencionar cuántos otros movimientos. Pero lo hizo Dios. Lo hace Él. Nosotros de alguna manera podemos motivar, rogar, clamar. Podemos hacer algo, pero el mover lo manifiesta Él. El mover pertenece a la soberanía de Dios. Pero nosotros debemos entender que lo que necesitamos es eso. Y si en algún momento me tengo que convertir en un predicador monotemático y yo tuviera que hablar de esto, siempre lo haría. Porque soy convencido de que esto es necesario. Y lo he visto en la práctica. Y muchas veces uno como pastor no solamente mira la Escritura, la Biblia y la estudia y la lee, sino que uno mira la historia. Uno observa los acontecimientos que han venido ocurriendo en su iglesia y entonces uno se da cuenta que necesitamos ese mover de Dios.
El mover de Dios no está en nuestras manos, pero sí lo podemos provocar. Porque Dios es soberano y Él se mueve como quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna persona dijo cuándo iba a venir Jesús. Nadie lo dijo ni nadie pidió que venga. Pero un día vino Jesús. María no lo sabía. María estaba comprometida con José. Y de repente un día se le aparece un ángel a María. Y le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Sabe qué? Era el ruaj. Y era el mover de Dios sobre la vida de María. ¿Qué hizo ese movimiento de Dios sobre la vida de María? Quedó embarazada y el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Se tuvo que mover Dios. ¿Quién lo esperaba? No lo esperaba María, no lo esperaba José. La gente que tenía la Biblia, los saduceos, los fariseos, los escribas de la ley, leían las escrituras y nadie esperaba que ocurriera esto. Hoy nosotros sabemos que Isaías decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamaremos Emanuel. Pero ¿quién sabía al momento? ¿Quién entendía? Pero Dios se movió. Y así fue en Pentecostés también. ¿Quién sabía cómo iba a ser? Los discípulos no estaban ahí esperando y decían: seguramente vamos a hablar en lengua. No sabían ellos. El Señor Jesús le dijo: vayan y esperen allá. Y dentro de no muchos días, ¿qué era dentro de no muchos días? 3, 5, 10 o 20. No lo sabían, pero simplemente obedecieron. Y algunos no obedecieron. Porque de toda la cantidad de gente que tenía que estar ahí en ese momento, solamente estuvieron algunos. Tal vez el 30% de las personas que escucharon la orden de ir a esperar: dentro de no muchos días vendrá sobre ustedes. ¿Qué es lo que iba a venir? El mover de Dios. ¿Será, Pastor Alejandro, que ese mover de Dios que vino sobre aquellos 120 provocó que 300 años la iglesia haya estado como estuvo? ¿Será que en el año 1896, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellas personas que pertenecían a la iglesia de Dios, aquellos 8 que estaban ahí, los 8 gatos locos, ahora son 8, ayer eran 5 gatos locos, pero aquellos 8, vino el Espíritu Santo sobre esos 8 y ¿sabe qué? Estamos 136 años, si no me equivoco, digo bien o mal, 137 años. Estamos, ¿saben por qué? Porque lo que le sostiene a la iglesia es el mover del Espíritu Santo que se generó allá. Y los otros moveres del Espíritu Santo que ya voy a mencionar, pero es lo que sostiene a la iglesia. A la iglesia no le sostiene Brinach, no le sostiene Facal, Díaz, Beli. A la iglesia le sostiene Alejandro Chervás, Estela Morales. La iglesia está sostenida por el Espíritu del Señor. La iglesia está sostenida por Cristo. El Señor la sostiene. ¿Y sabe cómo yo siento alivio? Claro, porque dice su supervisor: imagínense tener una sola iglesia y a veces como el supervisor tener 90 iglesias y vos decís qué carga, ¿no? Y bueno, y si la llevara yo sí sería una carga. Pero si es el Señor el que está a cargo y yo sé descansar en Él, entonces no es pesado. Porque Él es el Señor de la iglesia. Yo soy un instrumento de Él simplemente. Y la gloria y los aplausos son para Él. El instrumento no. Ahora está acá, hay ella un bajo. ¿Quién le aplaude al bajo? Ahora cuando Dani lo agarra al bajo y comienza, ahí se le damos un aplauso a Dani, pero no al bajo. O a la guitarra o al teclado. Porque la gloria es para Él. Porque Él es el que se mueve. Porque desde acá tenemos que comenzar a pensar quién les habla. Comenzar a pensar que no somos nosotros. Que la iglesia le pertenece a Él. Y que Él es el que se va a mover, que Él está interesado en la cosecha, que Él está interesado en la iglesia, que la iglesia la pertenece y la está edificando Él. Nosotros lo conocemos la Biblia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Él es el que está llevando adelante la iglesia. Está sobre Él, sobre su sacrificio en la cruz. La iglesia le pertenece.
Por eso nosotros podemos estar tranquilos y descansar. No tan tranquilos, tenemos que cumplir lo que tenemos que hacer. Pero sí quiero decirle, pastores e iglesias, debemos ser bastante humildes en reconocer que nosotros por nuestra cuenta no vamos a poder hacer la tarea. Y en eso coinciden muchos textos bíblicos. Por ejemplo, la mies es mucha y los obreros pocos. Ya comenzamos mal ya comenzamos mal. Yo recorro grandes ciudades, por ejemplo, voy a Posada, uno va a Puerto Iguazú, donde está el pastor Alejandro, uno va a Rosario, uno va a Paraná, y uno mira la ciudad así inmensa, millones de personas. Acá mismo el Gran Resistencia, cerca del 1.000.000 de personas, y uno dice, ¿qué podemos hacer? Y te agarra una sensación de impotencia, que vos decís, ¿qué vamos a hacer? Desde ahí comenzamos a decir a nosotros mismos, tenemos que ser humildes y decir, no lo vamos a poder hacer. Por eso la mies es mucha, los obreros pocos, ya nos dice la Biblia. Muchos intentaron con sus propias fuerzas, sus estrategias, sus planes, sus capacidades, sus habilidades, pero esto va más allá. No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Necesitamos el mover del Espíritu Santo para que las cosas puedan ocurrir. Hoy nosotros pensamos que una ley que salga y que la ley esa la ponga la iglesia como igual a la iglesia católica, pensamos que esa es la solución que necesitamos nosotros. Y muchas veces nosotros andamos y procuramos y peleamos por esas cosas. ¿Y si no tenés el poder de Dios, qué? A vos te pueden poner igual, legalmente si querés. Si querés que el 5% de los impuestos vaya a la iglesia católica y el otro 5% venga para la iglesia evangélica, ¿está bien? ¿Y se soluciona algo? ¿Así era la iglesia primitiva? ¿El emperador le daba el dinero para que hagan la obra y la tarea? Pero nosotros soñamos muchas veces con cosas que no son. Y en realidad no soñamos con lo que necesitamos. Por eso mi propuesta hoy, hermanos, soñemos con aquellas cosas que estamos necesitando. Soñemos con aquellas cosas que la iglesia primitiva en pocos años predicó a 33 millones de personas. Soñemos con aquellas cosas que nos pueden llevar a nosotros a predicar a millones y millones de personas. Soñemos con eso. Soñemos con el mover de Dios. Soñemos con esperar que Dios se manifieste, que Dios se mueva, que Dios actúe. Soñemos ver las cosas grandes que tiene Dios, no lo que tengo yo, no lo que tiene una iglesia, no lo que nosotros programamos. ¿Sabe qué? Nosotros todos los años hacemos objetivos, ahí están los objetivos. Todos los años tenemos tantos miembros. ¿Sabe qué? Eso, cuando el Espíritu Santo se mueve, eso pasa a ser historia, te olvidás de eso. Vos ponés 1.900 personas que se bauticen, nuevos convertidos, ¿sabe que el Espíritu Santo se mueve? 40.000. Porque eso nosotros lo hacemos. Y hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Y hay que tener expectativas, sí, hay que tener expectativas, pero hay que rogar que Dios se mueva. Y acá cuento un poquito la parte práctica. En la iglesia donde yo pertenecí, una vez enviaron a un pastor inexperto porque era miembro de otra congregación. Y para completar, yo ayer contaba una historia que había 2 iglesias a 90 kilómetros y que un tiempo esta iglesia tenía la cabecera de distrito, estaba el pastor de distrito y otro tiempo en esta y así se intercambiaba. Eso lo conté ayer. Pero ¿saben qué ocurrió? Ocurrió que de esta iglesia mandaron un miembro de ella a pastorear a esta que era la iglesia donde yo estaba. Imagínese. Así para que usted, bien así, usted lo pueda asumir, es como que el supervisor, pero no soy yo, lo traslada al pastor Fernando y acá le trae, por ejemplo, a un miembro de la iglesia, sin menospreciar a nadie, pero un miembro de la iglesia de Palermo, de Centenario, le trae y le pone el pastor acá. ¿Y sabe qué? Díganme si los que son miembros acá van a pegar el grito en el cielo, dicen nos llevaron el pastor y ahora traen un miembro de la otra iglesia para colocarle acá. Así era la historia. Este pastor llega allí a la iglesia, hermanos queridos,
Y sencillamente, ¿sabe cuál era la teología de él? Así llegó, escuche bien. Acá hay que orar, hay que vivir en santidad, hay que evangelizar, hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, el arrepentimiento, y esa era toda su teología. Así llegó el pastor. No tenía mucho. Y para completar, la esposa era pastora también pentecostal, pero él era bautista. No sé si me va entendiendo. Y él no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Hoy ya está con el Señor. Pero así era la historia. Bueno, resulta que él comenzó cuando toma la iglesia, ya la iglesia tenía entre 15 y 17 años que ninguna persona recibía el bautismo del Espíritu Santo en la congregación. 17 años. Y pasaba el tiempo y él promovía. Y había algunos que le comenzamos a hacer caso. Íbamos a orar y ayunábamos y buscábamos y nos santificábamos y buscábamos el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que en un momento el Señor comenzó a moverse. Para nosotros, hermanos, fue como dice Zacarías, capítulo 10, verso 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundantemente y hierba verde en el campo a cada uno. Comenzó la lluvia. ¿Usted sabe que no hay cosecha si no hay lluvia? El sembrador se esforzó, aró, rastrilló, sacó las malezas, echó el herbicida, sembró y no vino la lluvia. ¿Qué sentido tiene? Si no hay lluvia, no hay cosecha. Pero un día, jueves, en un culto especial, un pastor predicando ahí invitado, habló del bautismo del Espíritu Santo y para nosotros fue como esa lluvia y parecía en el ambiente sentir ese, ¿vieron cuando llueve y ese olor a humedad de tierra así, húmeda? Qué hermoso, para nosotros era un refrigerio. Decíamos, Dios mío, después de 17 años mandaste un despertar a la iglesia. Una hermana por lo menos recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y le estoy hablando del año 1997, ¿cuánto hace? ¿30 años o cuánto? ¿32? 28 años, 1997, 28 años atrás. Y en ese momento que yo me imaginaba que iba a ser pastor, yo en ese momento no sabía nada. Pero cuando Dios comienza a moverse, comienza a gestar algo, ¿se entiende? Dios comienza a gestar algo. Pero ese movimiento no era solo en Ibarreta. Dios se movía acá en la iglesia en Obligado. Dios se movía en Barranqueras. Dios se movía en Castelli. Y algunos que tal vez, por eso yo digo, hago un análisis de la iglesia de Dios. Tal vez algunos que están acá, ya sea que estuvieron en Castelli, Barranquera en ese tiempo, se darán cuenta que en ese momento hubo un movimiento. Un mover de Dios en diferentes lugares, porque a Dios nadie le impide. No es que Dios se mueve solamente acá en Obligado, o que se mueve solamente en Barranquero, o solamente en Ibarreta. Dios se mueve donde Él quiere y donde le place. Pero cuando Él se mueve, las cosas van a comenzar a ocurrir. Y allí se movía el Señor. Y al otro día recibe el bautismo del Espíritu Santo mi esposa, que para la iglesia comenzó a ser una cuestión sorprendente. ¿Por qué? Porque mi esposa no paraba más de hablar en lengua. Y yo la llevé a la casa, íbamos en una moto, una Sanela 50 teníamos nosotros. Y nosotros lo dejamos a nuestros hijos en la casa de mis padres. ¿Y sabe qué? Seguía hablando en lengua atrás mío en la moto. Y llegamos a la casa de mis padres y le digo a Nilda, quédate acá. Mis padres no estaban convertidos. Y le digo, si vos te bajás así no podés hablar, le vas a querer saludar y van a decir que te volviste loca, van a decir ellos. Se queda ella en la moto y me voy a buscar a los chicos y yo como apurado, ¿no? Le venimos a buscar a los chicos, nos vamos rápido a la casa, rápido, alzamos y nos fuimos. Y todo el camino, llegamos a la casa, seguía hablando en lengua. Como ella hablaba en lengua y comenzaba a profetizar, profetizaba a la gente, veía cosas, Dios le mostraba cosas. Se fue a orarle al pastor que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y después cuando ya eran las 12, 1 de la madrugada, golpea la puerta una hermana que quería que le dé una profecía a mi esposa.
Golpea la puerta y dice, vengo para ver qué me tenés que decir. Y sabe que yo me daba cuenta, entró a reprenderle a la hermana. Yo me daba cuenta, pero en lengua. Y así ella estuvo 3 días. Al otro día fuimos a un bautismo y el Espíritu le tomaba y era una cosa tremenda, pero uno no sabe lo que Dios está haciendo en esos momentos. Uno no sabe. Nosotros simplemente gozábamos y disfrutábamos de momentos así. Ella en un momento me da una palabra, me dice, esta noche cuando vayas al culto, el pastor, el invitado que estaba se va a acercar, te va a poner la mano en la cabeza y vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, me dijo ella. Y yo tenía que creer, ¿no? Y al otro día había elecciones y yo era fiscal de mesa. Y esa noche manda el mensaje, ustedes no saben cómo son las cosas en Formosa, ¿no? Me manda el mensaje y me dice que tengo que ir a la reunión de fiscales. ¿A qué hora era? El horario del culto. Yo tenía una profecía que en ese horario del culto me iban a poner la mano en la frente y yo iba a recibir el bautismo. Pero a esa hora yo tenía que estar en la reunión de fiscales. ¿Qué creen ustedes que hice? Me mandaron una amenaza, me dice, te vamos a echar del trabajo si no te vas a la reunión de fiscal. Así no me funcionan las cosas. Y yo dije que me echen. Por eso muchas veces yo digo, hay personas que no reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero yo digo, ¿qué ponen en riesgo? Yo dije que me echen y me fui a la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Yo cerraba fuerte los ojos, no quería ni verlo al pastor que se acerque porque la mente a uno le traiciona. Yo dije, no, yo voy a ver qué viene y qué va a pasar. Entonces cerraba y no abría los ojos por nada, pero en un momento yo comienzo a hablar en lenguas. Y me sorprendo, comienzo a hablar en lengua y lo veo al pastor con la mano acá. Pastor Rolando Silva. Era el invitado a predicar. Pero nosotros no sabíamos qué se estaba gestando en ese momento. ¿Saben qué? Para sintetizar, 44 años de la iglesia en el anonimato y sin nada que contar. Simplemente lo normal que puede ocurrir en una iglesia. Se entregó un niño, se bautizaron 3, así, lo normal. 44 años. Cuando comenzó el avivamiento ese, en 5 años se plantaron 8 iglesias, se levantaron 9 pastores y salió al ministerio. Hoy hay pastores en diferentes lugares de Ibarreta después de ese avivamiento. Porque ¿sabe qué es lo que hacía falta? Un despertar y un mover del Espíritu Santo. Y acá voy con otra. Ayer yo le dije a la pastora Estela, pero me quedé ahí, nomás lo nombré al pastor Casco y a Estela. Y ahora lo voy a nombrar a Estela. ¿Qué sabíamos nosotros, Estela, que hoy ibas a hacer el devocional y yo iba a predicar? En el 2003 estuvimos con Estela en el Instituto Bíblico. Y el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Estela y la bautizó. ¿Cuántos días estuviste hablando en lengua, Estela? 45 días. 45 días estuvo hablando en lenguas. Había pastores que no le dejaban hablar y la querían expulsar de la clase porque hablaba en lenguas. No podía ni siquiera leer algo porque hablaba en lenguas. Y fue un momento de crisis de la iglesia, pero en ese momento de crisis de la iglesia el Espíritu Santo se movió. El Espíritu Santo se manifestó y tomó la vida de Estela. Y Estela daba profecía y le hablaba a los pastores, le hablaba al supervisor. Dios usaba la vida de ella. ¿Qué te quiero decir? Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, provoca cuántas cosas. Oye, Estela es la directora del Instituto Bíblico Logos. Entre Estela y Mónica Pala fueron las 2 únicas mujeres que estuvieron en el consejo de la región. Pero ¿dónde se gesta esto? Es porque ella es Morales. Es porque ella es Estela, es porque se movió el Espíritu Santo, mi hermano. Porque cuando se mueve el Espíritu Santo nada puede detener, nada va a parar la obra que el Espíritu Santo hace. Él se va a glorificar para levantar la cosecha. Necesitamos que Dios se mueva. Necesitamos el mover del Espíritu Santo. No importa qué manifestaciones usted pueda observar cuando se ve un avivamiento. Pero lo que sí va a determinar que un avivamiento es verdadero es cuando el avivamiento está enfocado en la cosecha, en las almas. La lluvia del Espíritu Santo cae para producir
un rescate de muchas almas. Muchos movimientos llamados, entre comillas, movimientos del Espíritu Santo han desaparecido rápidamente sin dejar efectos. Pero yo le estoy hablando de un movimiento que dejó muchos efectos y hasta el día de hoy continúa y se va a continuar. Porque esto nadie lo va a parar. A Dios cuando se mueve nadie lo va a detener. Pero hay movimientos que desaparecieron pronto porque estaban centrados en los hombres. Están enfocados en los dones para autocomplacencia, para superación personal, para alcanzar la felicidad individual, pero no para alcanzar las almas moribundas y perdidas de este mundo. Cualquier verdadero avivamiento se debe centrar en la oración que hizo Jesús. Rogad al Padre que envíe obreros a sus cosechas. Si nosotros tanto hablamos del bautismo y hablamos de hablar en lengua y demás hierba, pero nosotros tenemos que ver que eso es porque el Señor quiere que los obreros vayan a la cosecha, no simplemente para que experimentemos una sensación hermosa. Amados hermanos, Dios se quiere mover. Yo pregunto, ¿quién sabía en aquel momento ni de Daniel, ni de Nilda, ni de Estela? ¿Quién sabía ni de Danilo, ni de Raquel, que hoy están allá en Córdoba pastoreando? Fuimos compañeros y vivimos esa experiencia. Y yo me pregunto, y yo tengo la respuesta para mí. ¿Qué está gestando Dios en este momento? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios en aquel momento y hoy qué está haciendo el Señor? ¿Sabe qué? El Señor no le va a dejar desprovista a la iglesia de Dios de siervos. Y el Espíritu Santo se va a mover. Y se va a mover para que se levanten siervos y siervas. Y hoy yo te invito a que mires de la siguiente manera. No sé si tenés 12, 10, 15, 18, 20 años, no sé cuánto tenés. Pero del mover del Espíritu de Dios que va a venir en esta mañana, vos tenés que pensar que de aquí a 10, 15 o 20 años después vas a seguir viendo la gloria del Señor y vas a ver que Dios va a comenzar a levantar mucha gente. ¿Cómo se está moviendo Dios? ¿Qué está incubando en este momento? Para mí la incubadora del Señor está en proceso. Él está moviéndose y algo va a salir. Hoy más que nunca, aunque la iglesia no lo perciba, estamos ante la gran necesidad de un mover de Dios nuevamente para poder enfrentar los desafíos de esta generación que debido a los cambios que nos toca vivir se encuentra impotente y tal vez tantos desafíos por delante y nosotros sentimos que no podemos, pero el Espíritu de Dios se va a mover y la va a preparar a la iglesia y le va a levantar a la iglesia para cumplir la misión y para hacer lo que tiene que hacer. Le va a levantar a la iglesia para levantar la cosecha, para cumplir la cosecha que nosotros necesitamos levantarla urgente. Te invito a ponerte de pie, amada iglesia. Cerrá tus ojos. Y yo quisiera pedir hoy, todos los pastores pasaron para que pudiéramos orar por su día. Y yo le invito a que vengan y se pongan en la misma posición que ustedes estaban mirando hacia allá. Por favor, pastores, ustedes primero. Nos venimos acá. Comenzamos a orar nosotros los pastores y vamos a ponernos de acuerdo, pastores. Le vamos a decir, Señor, nosotros queremos un mover del Espíritu de Dios. Yo no sé si usted lo quiere, yo creo que sí. Le vamos a decir, Señor, yo quiero ese mover. Yo quiero. Venga, pastor, y dígale, yo quiero ese mover. Yo quiero ese mover del Espíritu Santo. Señor, muévete, Señor, muévete en mi vida. Pastores, pídanle al Señor que Él se mueva en su vida, que Él se mueva en tu vida. Decirle, pastor, decirle que nosotros no podemos con nuestra fuerza, que nosotros no podemos. Decirle, Señor, yo soy doctor, yo soy máster, yo soy licenciado, yo soy teólogo, decirle, pero yo no puedo. Yo con esto no, Señor, no voy a llegar a ningún lado. No voy a poder. Decirle, Señor, el desafío es muy grande. La ciudad es grande. Es mucho lo que hay que hacer. Cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir, esta es tu iglesia.
casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.